Hola, ¿cómo están? Muy buenos mediodías. Bienvenidos a un nuevo espacio de noticias aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de mayo limitada. Estamos con una semana inestable, con lluvias, posibles tormentas. De hecho, ayer estuvimos casi 2 horas sin luz en toda la provincia y parte de Corrientes. Ahora vamos a estar hablando del tema. Y bueno, muchísimas cosas más, así que les invitamos a que se queden con nosotros. Recuerden que este programa sale en simultáneo también en nuestro canal de YouTube de la cooperativa. Cualquier cosa que falte, información que por ahí se perdieron, pueden ir a vernos en el canal de YouTube y posteriormente compartir si consideran necesario este programa. También nos pueden escribir al número que aparece en pantalla, 3755 65 18 22. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escriben. Estas últimas semanas un poco menos, pareciera como que están todos de vacaciones, aunque ya están comenzando las clases prácticamente. Hoy de hecho comienzan el periodo de evaluaciones. Los docentes, a pesar de que hubo ayer una solicitud, un pedido de paro, realmente la adhesión al paro fue bastante baja. Fueron muchos los docentes. Acá en la provincia de Misiones fueron muchos los docentes a dar clases, o al menos a presentarse a su lugar de trabajo, no a dar clases per se, porque las clases comienzan el 4 de marzo. Y creo que el viernes tienen PEI, si no me equivoco, ¿no? El primer PEI del año. Maravilloso. Bueno, vamos a empezar con la información. En este caso vamos a informarles sobre un hecho que ocurrió aquí en 2 de mayo, que gracias a Dios no tuvo ningún lesionado grave. Estamos hablando de un siniestro vial ocurrido cerca de las 17:30 en la intersección de la ruta provincial 11, o lo que vendría a ser la finalización de la avenida del Colono y ruta nacional 14, frente al Hotel Austral, en el acceso sur de nuestra localidad. Por causas que se investigan, una camioneta Toyota Hilux conducida por Héctor, de 56 años, golpeó a un Mercedes-Benz, un colectivo, que estaba al mando de Víctor, de 33, que llevaba 2 pasajeros a bordo. Nadie resultó herido, pero sí hubo fuertes daños materiales. Es que no entiendo cómo fue este accidente. No sé, el colectivo estaba ingresando y supongo acá que la camioneta venía sobre la ruta nacional 14, no lo sé. Es que es muy complicada esa entrada. He visto cada cosa acá en este acceso de lo que vendría a ser el acceso sur de 2 de mayo. Gente que entra por acá, que van por allá, que se cruzan para acá. Realmente hace falta más control y multas, porque el bolsillo es el órgano más sensible del ser humano. Hay que empezar a aplicar multas, gente, porque este tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo, o no deberían seguir ocurriendo al menos. Bueno, más información. Acá, interrupción generalizada en el servicio eléctrico. Vamos a estar hablando más adelante, pero básicamente fue la línea de 500 kilovoltios que tienen un origen desde la estación de San Isidro. Todavía seguimos sin saber qué pasó, o sea, nadie informó qué pasó. Todos dicen no, que ya se restituyó el servicio, paulatinamente fue ayer a la noche restituyéndose. En algunas zonas se tardó un poco más, en otras volvió normalmente, pero hasta el momento seguimos sin saber qué pasó. No informa, nadie pregunta tampoco. Recupera una camioneta robada en el suburbio tras un violento asalto. Un colono y su pareja fueron sorprendidos por 3 delincuentes armados que ingresaron a su vivienda y les robaron una Toyota Hilux y 7.000 reales. Esto fue a las 1 de la madrugada del domingo en Colonia Chafariz, El Soberbio. La policía, en colaboración con efectivos de Colonia Aurora, logran secuestrar el vehículo, que estaba en el límite entre ambas localidades, a pocos kilómetros del lugar del robo. Entonces, bueno, se montó un operativo cerrojo para evitar posibles escapes en caminos rurales como en las rutas provinciales, y ahí fue donde se encontró la camioneta Hilux, que estaba prácticamente abandonada, así como se la encuentra ahí, como se la ve en esa imagen. Un hombre herido tras chocar contra un cachapé en San Vicente. En realidad despista y después posteriormente choca contra este cachapé. Un hombre de 36 años sufrió heridas de consideración al perder el control de su automóvil y colisionar contra un cachapé que estaba estacionado en una propiedad privada cerca de la ruta nacional 14 en San Vicente. Bueno, fue el sábado a las 21:40, poco después de finalizar nuestro programa, a la altura del kilómetro ex 1264. El conductor, identificado como Jorge, se dirigía de San Vicente a San Pedro, o de San Vicente a ¿cómo se dice? Fracrán,
y por motivos que se investigan se despistó hacia la banquina derecha y terminó impactando contra un remolque. A raíz del siniestro, Jorge resultó con lesiones, por lo que fue rescatado y trasladado por personal de bomberos voluntarios al SAMIC de San Vicente, donde recibió la asistencia médica. Pero fue un golpe duro y los bomberos trabajaron un buen rato para poder liberarlo de ese cachapé. Pero fíjense, prácticamente un poco más si no estaba este cachapé, entraba en la casa de la gente que estaba en el lugar. Desconocemos si estaba alcoholizado, no lo sabemos. Bueno, un agente, esto creo que lo había leído, ¿no? Si agente de la policía separó a la fuerza por investigación de hurto, en un giro inesperado, la jefatura de la policía ordenó la separación inmediata de un agente de 23 años, tras ser investigado por hurto de 2 motocicletas. La decisión fue tomada por la Unidad Regional 14 de San Pedro, o 24ª, siendo las directivas de la jefatura, porque bueno, este hombre que trabajaba en Pozo Azul fue detenido porque después de haber retenido 2 motocicletas, desaparecieron, una Honda XR 150 y una Honda Bros 125, que estaban bajo custodia en la comisaría, y después las motocicletas fueron encontradas, recuperadas y devueltas. Tremendo. Es feo para un policía tener que detener a otro policía. Es feo, es molesto, sin dudas. Bueno, vamos a ver si ajusto un poco la imagen, porque hoy, sin lugar a dudas, es un día especial, porque es el primer día en que se levanta la bandera argentina. El 27 de febrero de 1812 en Rosario fue izada por primera vez, aunque recién se aprobó oficialmente su uso 4 años más tarde. Bueno, pero la bandera se izó por primera vez el 27 de febrero de 1812 en la aldea de Rosario. El general Manuel Belgrano iza por primera vez la bandera argentina, y luego el gobierno patrio, el 25 de mayo de 1810, necesitaba un distintivo propio, y en esa época comenzaron a repartirse cintas celestes y blancas, y bueno, fue esa la que le permitió tomar identidad. Así que el 27 de febrero de 1812, a orillas del Paraná, en Rosario, cuando el sol comenzaba a declinar, Belgrano izó por primera vez el pabellón patrio, y una vez izada, bueno, obviamente que a partir de ahí tomó como referencia esta nueva bandera que hoy nos une a todos. Con los colores celeste y blanco, por el celeste del firmamento, es una forma de decir, ¿no? Porque en realidad estos son los colores elegidos por la Casa Bordón de España, que eran los que de alguna manera financiaban y acompañaban todo lo que fue la revolución en la República Argentina. Es un poco más complejo, no vamos a entrar en historia, pero bueno, lo importante es que un día como hoy, del año 1812, se izaba por primera vez la bandera argentina. Bueno, hoy comienza la mesa de exámenes, y este viernes está el primer PEI. La acreditación de las materias se va a extender hasta el 8 de marzo. Las escuelas están en proceso de cierre de inscripciones. Muchos chicos, yo he visto en todas las instituciones en general, muchos chicos inscribiéndose. Buen movimiento. Bueno, algunas escuelas están ahora ya convocando. Hay algunos paros convocados por CETERA y docentes que asistieron normalmente. Sin más, a partir de hoy hasta el 8 de marzo comienzan las exámenes, y bueno, el viernes tienen el PEI, según lo que tengo entendido. Y hay muchísimas cosas para contar. Comienza el año. Me gustaría que me comenten por WhatsApp cómo comienzan el año, si tienen todos los útiles, cuáles expectativas o qué expectativas tienen para este 2024, etcétera, etcétera. Bueno, también arranca la paritaria nacional docente para fijar el salario mínimo del sector. Hay una convocatoria a los gremios y las autoridades educativas de la provincia que fueron realizadas por la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación como intermediario, ¿no? Representantes de los 5 gremios docentes a nivel nacional, ministros de Educación de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen esta tarde a las 18 con autoridades del área del trabajo del Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional para, bueno, debatir la actualización del salario docente. Entendamos que la Nación no tiene injerencia en los sueldos. Es una decisión de cada provincia con cada gremio. Lo que hace el gobierno nacional es convocarlos, pero no va a imponer ni tampoco va a decir, che, me parecería bueno que le paguen tanto. No tiene esa injerencia a la nación. Y en el encuentro, bueno, comenzarán las clases en 8 distritos por este paro de la CETERA, pero tampoco es que tuvo mucho impacto. Y veremos cómo definen los precios, o mejor dicho, cómo definen los salarios
a partir de este 2024, que seguramente debe tener alguna cláusula en la cual se fijarán montos a mitad de año o menos de 3 meses desde el comienzo de clases para ajustarlo en caso de que la inflación conlleve a un descenso nuevamente del salario. Entonces, supongo yo que habrán paritarias abiertas durante todo este 2024, supongo. Por otro lado, docentes de las distintas universidades en alerta y no descartan medidas de fuerza. Ayer se sumaron al paro de la CETERA y se reprogramaron algunas actividades académicas. Tras rechazar el 6%, esperan retomar la negociación salarial. Entendamos que las universidades se manejan con estatuto propio y reciben un fondo único y a partir de ahí se manejan más o menos con los sueldos, ¿no? Ahí es donde más sí se sintió el paro, en las terciarias. Pero esta medida de fuerza a los docentes universitarios nucleados en la CONADU, la histórica, ¿no? También realizaron un paro. En Misiones, en diferentes unidades académicas de la Universidad Nacional de Misiones, reprogramaron mesas y distintas actividades, realizaron asambleas, reuniones, donde se planteó la emergencia presupuestaria que afecta al sector, sumado a la necesidad de retomar una negociación por la recomposición salarial, que eso lo tienen que tratar en cada universidad. Y bueno, ahí habían varias declaraciones donde hablaban del plenario de secretarios generales, en donde recibieron los resultados de los congresos de la CETERA, donde llamaban a este paro de 24 horas, y veremos cómo sigue. En el caso de Misiones, con el tema del FONI, lo cobrarán los docentes vinculados a la Escuela Agrotécnica del Dorado, es alrededor del 15% del salario, de lo cual aún no existe una definición, decían ellos. También hablaban sobre que en algunas unidades académicas hubo mesas donde los docentes han hecho paro, pero aún no están al 100% de las actividades. Es como que un poco raro, le hablaban de un aumento del 6 al 10%, que realmente es muy poco, teniendo en cuenta que la inflación en general desde la última paritaria fue de más del 100%, darle un 6 o un 10 es poco. Bueno, todavía no está definido si aumentarán los combustibles en marzo, a pesar de que yo veo que muchos medios salen, sí, va a llegar a los 900 pesos, más de los 900 pesos el litro y aumenta, porque aumentan los impuestos dentro del área de combustibles, que esto es algo programado, ya fijado incluso por la gestión anterior, esto no es nada exclusivamente de Milei o de la gestión actual, pero bueno, estos aumentos probablemente los terminen absorbiendo las petroleras y no trasladen los precios al costo de combustible, como están diciendo de manera alarmante. El presidente de la CESANE, Farouk Khalaf, explicó a FM Las Misiones que está previsto un incremento a partir del día 1 de marzo, pero podría ser absorbido por las petroleras por la drástica caída de las ventas. A ver, vamos a escuchar un poco lo que él decía, porque así lo vamos a entender un poquito más. Tampoco es muy larga la entrevista. Muy bien, bueno, desayunándonos la noticia. ¿Está confirmado este aumento de la decisión del gobierno de levantar la suspensión de estos dos impuestos? No, no es que está confirmado, eso ya está dispuesto por el mismo gobierno de que se iban a actualizar. Bien. Cada semestre anterior que no se había actualizado, porque esto hace ya 2 años que no se actualizaba. Uh-huh. Sí. Hace poquito se actualizó el último semestre de 2022, ahora se va a actualizar el primer semestre de 2023, el mes que viene, o sea, en vez de ser el 1 de marzo, o sea, el 1 de mayo, se va a actualizar el segundo semestre del 2023. Sí. Y para abril imagino que actualizarán hasta la fecha. Bien. Y de acuerdo a la inflación, pero no es sobre el precio total de los combustibles. No, sobre los impuestos. Quiero dejarlo claro. Es sobre los impuestos. Correcto. Que no se habían actualizado por medidas del gobierno anterior, que las había dejado, las iba postergando, y bueno, esto trajo un retraso muy grande en los impuestos, y las únicas que habían actualizado los precios eran las petroleras, pero no el gobierno. Bien, ¿y cuándo nos ponemos al día o cuándo se ponen al día y decir, bueno, hasta aquí serán los aumentos? ¿Abril? Y es lo que te estaba comentando recién, bien. Es abril. O sea, el 1 de marzo, ahora, se pone el primer trimestre del 2020, el primer semestre, perdón, del 2023. Uh-huh. O sea, la inflación del primer semestre del año 2023 se actualiza ahora el 1 de marzo.
Y en el 1 de abril se actualiza el segundo semestre del 2023. Bien. Y lo que queda de este año, o sea, sería el 2024, se actualizará en mayo. Y teniendo en cuenta los impuestos, el porcentaje, ¿entre cuánto y cuánto sería el aumento? Mira, por producto serían alrededor promedio, te voy a dar un promedio porque hay algunos que es más, otros que es menos, y de acuerdo a la zona cambia también, serían unos 30 pesos por producto. Ah, bien. Eso sería este semestre, este primer semestre del 2023. Bien. Bueno, a veces en otras oportunidades hemos hablado y usted nos decía, bueno, por ahí sabemos a último momento el aumento de precios. En este caso, o el aumento del combustible, ¿no? En este caso, 1 de marzo, vamos a ver renovado la cartelería. Sí. Bien. Pero esto ya estaba previsto. Correcto. Desde que asumió el nuevo gobierno. Bien. Actualizar los impuestos de acuerdo a inflación como correspondía. O sea, te lo podemos decir porque realmente ya estaba previsto con anterioridad de actualizar a la fecha por semestre para no hacerlo todo de una sola vez y para que fuera, ¿cómo es que se llama? Acomodándose los precios de acuerdo al precio real del combustible. Claro, bien. Bueno, ahí escuchamos a Haruf Khalaf, así está el representante o presidente de la Cámara de Estaciones de Servicios Afines del Noreste, Faruk Khalaf, y obviamente lo que él hablaba es esto, ¿no? De lo que es el primer semestre del 2023, porque el gobierno anterior lo había congelado absolutamente todo, dijo no, hasta acá. Y bueno, se tuvo que actualizar, hace poco se actualizó el último semestre del 2022. Y ahora este corresponde a lo que es el primer semestre del 2023. En abril se tiene que actualizar el segundo semestre del 2023. Y en mayo se tiene que actualizar lo que vendría a ser este primer semestre del 2024. O sea que se vienen 3 aumentos más. Porque el gobierno anterior dijo, no vamos a aumentar. En abril se va a actualizar el segundo semestre del 2023 y se va a actualizar hasta la fecha, hasta lo que es hoy. Ahora, el tema es que es muy probable que esta actualización sobre los impuestos que nos habían actualizado, por lo que les decía, sea absorbido. Porque no es sobre el precio total de los combustibles. O sea, es un impuesto grande, pero no es el costo final. Serían 30 pesos más o menos, 20, 30 pesos por producto. Pero creen ellos que ese monto en principio se va a absorber. Ahora no sé lo de abril, si se va a absorber o no. Que ya estamos hablando de 45 pesos más o menos extra. Eso quizás no lo absorban. Y luego vendrá lo que es este 2024, en principio. Para que se vaya entendiendo, porque si no, se crea una psicosis y en realidad todo esto es consecuencia de lo anterior y no hay mucho que se pueda hacer, gente. Lamentablemente. Bueno, se normaliza el servicio de energía en Misiones. Pasada la medianoche se puso el servicio en todas las localidades. Se utilizaron algunas energías térmicas y demás hasta que se volvió a conectar nuevamente el Sistema Nacional Integrado. Los operarios de EMSA estuvieron trabajando prácticamente para encontrar la falla. Dice que la falla se produjo en uno de los tableros de control de la estación San Isidro. ¡Qué raro! En uno de los tableros del control. ¿Cómo? Bueno, pasada la medianoche también habían puesto un servicio. O sea, un tablero de estos acá puede dejar sin luz a toda la provincia por horas. Con lo que significa eso, ¿no? Porque una hora que no hay bombeo de agua es prácticamente un día sin distribución. Internet, telefonía, reprogramación de turno desde dentistas hasta médicos, talleres mecánicos, qué sé yo. Me parece una locura que por una falla en un tablero, que hay que ver a qué fecha tiene y qué tipo de control y mantenimiento tienen, quedemos toda una provincia y parte de Corrientes sin energía eléctrica. Es fuerte, ¿no? Una cosita tan pequeñita. Curioso. Bueno. Lo importante es que se está retomando de a poquito el servicio. Qué débil que somos con nuestro sistema, ¿eh? Qué débil.
Bueno, desde el agro afirman que este año hubo una cosecha récord de té. Lo venía contando y he hablado con varios acopiadores del sector tealero que, bueno, están un poco a capa caída, pero dentro de lo que cabe están recuperando un poco el mercado. Hay sobreproducción, los precios tampoco es que mejoran mucho porque si bien el té de Misiones es bueno, o sea, no es uno de los mejores del mundo, a mi entender sí, en comparación a muchos que he probado, pero por gusto, porque mi gusto dice que el té misionero es muy bueno, porque las raíces de las plantas de Misiones tienen más profundidad, absorben más nutrientes, tienen otro sabor. Pero en términos generales, otros países que también se encargan de la exportación de té también han tenido buena cosecha. Entonces, como bien dicen, hay una sobreproducción, los secaderos están abiertos y trabajando, y persiste esta preocupación de productores por el sobrestock que hay en este momento del té. O sea, la zafra tealera en Misiones tuvo una cosecha rápida y récord, sin dudas. Lo que es 2022-2023 es bastante más. Se elaboraron muchos más kilos que las campañas anteriores. Y bueno, lógicamente los secaderos siguen abiertos, pero el temor es de que haya sobrestock. Y los exportadores notaron también que hay una baja en ventas en Estados Unidos. No se sabe mucho, pero se estima que tiene que ver con la disminución del consumo, o bueno, están buscando té en otros orígenes. El mercado del té es complejo, porque prácticamente el 90% se va al exterior. Y esos importadores internacionales como Estados Unidos, bueno, ellos alcanzaron ya una cuota. Dijeron, bueno, tenemos cubierto el consumo del té. A pesar de ser la segunda infusión más tomada, o sea, después del agua lo que más se toma en el mundo es té. Y a pesar de eso, no hay mercado. Es una cosa, es rarísimo el té. O sea, la yerba en todo caso también está sobreestoqueada y estamos llegando a un límite en cuanto a mercado. En teoría no hay techo, pero bueno, es así. Seguimos con otro tema, hablando del tema de la yerba mate. Gran incertidumbre con la mirada puesta a la industria. Esta semana el ININ reanuda sesión de precios. A ver qué hay sobre este video que nos trae Misiones Online. La convocatoria fue para el día 15. Bueno, la industria de Corrientes decidió no presentarse a la reunión y bueno, se tuvo que posponer, no se pudo ni siquiera abrir la reunión. Pero bueno, seguimos trabajando de todas maneras en justamente preparar las grillas lo más actualizado posible, porque como todos saben, los valores van cambiando día a día. Es impresionante las modificaciones que se van registrando con los cambios inflacionarios que vamos teniendo constantemente. A ver, estas grillas de costos, estos relevamientos ya los vienen haciendo desde hace 20 años atrás más o menos, ¿no? Pero ¿cómo es armarlas hoy en un contexto inflacionario y de muchísima incertidumbre donde está cada vez más difícil, ¿no? Como bien lo decís. No, sí, fíjense que nosotros, por ejemplo, pedimos algún tipo de presupuesto para el instituto mismo y los presupuestos son con 48 horas de validez únicamente. Entonces, los comerciantes también se quieren amparar ante este problema que vamos teniendo constantemente. O sea, nadie quiere arriesgar su capital y su fuente de ingresos a ser disminuido de una manera drástica. Después no podés ni siquiera comprar para reponer los productos. En el caso de la yerba nos pasa exactamente lo mismo. Todos los días o cada semana por lo menos se trata de averiguar los nuevos valores de los insumos. Si bien el combustible por ahí se estancó por unos días, pero el tema de los fertilizantes y todos los productos, la semilla de las cubiertas verdes, y bueno, y ahora tendremos un aumento importante en lo que es mano de obra también, que eso lastimosamente siempre se da de una manera a contrapartida de lo que es la discusión de precios. Nosotros tenemos la discusión de precios y bueno, y la resolución de justamente la fijación de la mano de obra en la CAR 9, que es la regional para fijación de precios justamente de la parte yerbatera, se da a partir de marzo. En este año tenemos, por suerte, un avance, un adelanto por ahí, de que están trabajando ya y ojalá salga pronto ese valor que va a ser el incremento de la mano de obra, por sobre lo que ya se había fijado el año pasado, como para incremento de estos meses de principios de año.
Bueno, ahí escuchábamos lo que decía Marcelo Haglander, director de la producción de la yerba mate. Lógicamente esta semana continúan las negociaciones, hablando sobre el tema puntual, en donde los productores exigen un mínimo de 505 pesos el kilo, y lógicamente hay sectores que no, que avalan el 370 pesos por kilo, que dicen que ya es un precio razonable. Aparte, aunque fijen 370, se está pagando mucho más en los secaderos, y hay industriales que están por debajo. Todo esto va a llevar básicamente a avanzar en un laudo, porque como no se definen los precios, hay una grilla de costos, como él decía, hay bastante complicados, y él decía que los precios a los proveedores también cambian cada 48 horas. Entonces, bueno, el 29 de febrero, pasado mañana, el jueves, se va a estar nuevamente viendo si se pueden reunir para tratar de definir esto. Porque el INIM continúa en cierta manera acéfalo, no hay un presidente del INIM como tal, la nación sigue sin designar a un presidente. Había escuchado que habían nombrado a alguno, pero no estaba de manera oficial, no me acuerdo quién era que lo habían designado. La figura imprescindible para la fijación de precios, por otro lado, ya se conocen las propuestas de los precios en ambas partes y los valores están muy alejados, pero oficialmente se había designado a alguien, lo habíamos comentado acá, pero todavía no tomó papeles. Es un poco complejo el tema del INIM. Y bueno, si vuelve a laudar en la nación, volvería a reforzar esta idea de que ¿para qué está el INIM, no? O sea, en definitiva, porque desde los últimos 20 años que está, ¿cuántas veces han fijado precio? Por diferencias. Es complejo, es complejo. Ahora, lo que se refiere a materia de promoción, lo que se refiere a materia de orientación profesional de técnicos que se acercan a las chacras para explicar cómo hacer las plantaciones, lo que es las cubiertas verdes, que esto de las cubiertas verdes realmente tiene poco tiempo, que se empezó a implementar para garantizar temperaturas acordes, para que las plantas no sufran tanto las sequías y para que en invierno también tengan una cubierta que les permita evitar el frío extremo. Bueno, todo eso el INIM lo está haciendo muy bien, pero bueno, los directivos, cada uno tiene una idea y lógicamente esos encontronazos llevan a que la nación termine fijando el precio de la materia prima y de la cancha. Forestales plantean a la nación medidas para la reactivación del sector. Se realizó una mesa nacional de Foresto Industria, representantes de asociaciones como FAIMA se reunieron con funcionarios de agricultura y producción para avanzar en puntos claves para la recuperación del empleo y el mercado maderero, que acá ustedes saben tiene mucho poder, tiene mucho movimiento económico, y es por eso que justamente hoy, este martes, estuvo reunido lo que es la Mesa Nacional Foresto Industrial en un encuentro que fue muy importante, prácticamente podríamos decir que es estratégico porque ahí está todo el sector forestal argentino, y se hablaba de la cooperación de la industria, del sector público, de impulsar el crecimiento económico, de la parte social, de la parte maderera del país, y ahí estaba también el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Fernando Vilella, que también lideró junto con el secretario de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía de la Nación, Juan Paso, la reunión de trabajo dentro de todos estos sectores, y hablaban sobre la importancia del sector, que hoy tiene más de 60.000 personas trabajando de manera directa y otras 60.000 de manera indirecta. Estamos hablando de 120.000 personas laburando con este sector, que prácticamente el 97% de las industrias son pequeñas y medianas producciones. O sea, el otro 3% sí son grandes empresas, pero casi todos empezaron con la bioeconomía, empezaron a trabajar con otro tipo de aprovechamiento sostenible de recursos naturales y lógicamente bajar el consumo de carbono, que eso es otro de los factores que les impide por ahí lograr algunos préstamos o para llegar al mercado internacional. Pero eso son otras discusiones. Lo importante es tratar de ver cómo avanzar con este sector, que es muy importante para la Argentina y sobre todo para la provincia de Misiones. Bueno, Arces y Rojas, legisladores de Misiones, solicitaron tratar una sesión especial para hablar sobre el DNU 70/2023 en el Senado. Legisladores de Río Negro, Tucumán, Santa Cruz, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes, no alineados a Unión por la Patria ni Juntos por el Cambio, presentaron la nota a la vicepresidente Victoria Villarruel, aunque sin fecha concreta, para tratar de que en medio de esta tormenta de las diferencias que hay entre Javier Milei y los gobernadores, una disputa que no va a llevar a ningún lado, desde ya se los digo,
junto con la Casa Rosada, por los fondos de coparticipación. Hay un grupo de senadores que aprovechan ahora es el momento y se meten a pedir el tratamiento del decreto de necesidad de urgencia. Si bien no hay una legislación exacta que diga que se tenga que tratar puntualmente un DNU en particular, sí se puede solicitar el tratamiento de todos los DNU anteriores antes de llegar a este, porque una cosa lleva a la otra, es así. O sea, no es que me suba a un colectivo y automáticamente estoy a destino. Hay que pasar por varias localidades, tiene sus terminales, se sube y baja gente hasta que yo llego a destino. Bueno, lo mismo pasa con los DNU. La última vez que se trató un DNU en el Congreso, creo que fue al principio, creo que fue la primera gestión de Cristina Fernández. Después de ahí, todos los DNU, que son más de 500, jamás se trataron en el Senado. O sea, no se volvieron a tratar ni un DNU. Hay DNU que tuvieron fecha de caducidad y DNU que fueron reemplazados por otro o por leyes que dejaron sin efecto el DNU. Pero pongámosle que hay unos 300 DNU antes de llegar al 70/2023. Que ya 70/23 te indica que hay otros 69 antes, ¿no? Que por ahí son de la gestión anterior. Pero bueno, el 70/2023 hasta que se lo trate, teniendo en cuenta que el Congreso se reúne cada 15 días y con cada sesión se pueden tratar 2 DNUs, hasta que lleguen al DNU 70/2023 puede pasar un tiempo. Salvo que decían avanzar exclusivamente con el DNU 70/2023, lo cual sería re loco, teniendo en cuenta que hay otros 200, 300 anteriores que ni siquiera se habló en el Congreso de los anteriores y están pleno vigente, aunque hayan finalizado los mandatos de los presidentes que emitieron estos DNUs. Pero bueno, ahí están. Veremos cómo sigue. Todos son firmantes que quieren trabajar directamente con este DNU porque consideran que este DNU es el que a ellos les preocupa. Hay varias cuestiones que tienen que ver acá en Misiones, con el tema del Instituto Nacional de la Yerba Mate, que ahora pasó a una demanda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación va a trabajar muchísimo entre reclamos de senadores, gobernadores. Se va a atorar de denuncias y les puedo garantizar que no va a tener mucho avance, o sea, por lógica. Pero bueno, veremos cómo avanza todo esto. Seguramente en el transcurso del próximo programa, del sábado, tendremos novedades, si es que se va a tratar el DNU 70/2023 o si se van a tratar todos los anteriores primero. Milei abrirá la 142ª sesión ordinaria del Congreso el viernes a la noche. El presidente hablará ante los representantes de las cámaras de diputados y senadores de la Nación en su discurso, en el que delineará los objetivos de su gobierno. No estará exento del rol del Poder Legislativo en relación al fallido tratamiento de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, mal llamada Ley Ómnibus. El presidente Javier Milei abrirá las sesiones del Congreso el próximo viernes a las 21 horas. ¿Por qué tan tarde? No sé. Pero bueno, ahí dice que va a hablar de todo. Recordemos que es la primera vez que va a hablar ante el Congreso. Cuando él asumió, él directamente se fue a la calle a hablar a la gente. Dijo, no tengo nada que hablar con la gente del Congreso. Y bueno, veremos cómo es también. No hay mucha precisión, pero se va a hablar de todo un poco y dice que va a exponer mucho de los movimientos económicos de las gestiones anteriores. Dicen que hay muchísima malversación de fondos, entre ellos ANSES. Va a tener un discurso durísimo, tratando de poner en claro todos los movimientos económicos y la situación actual de la Argentina. Y lógicamente va a hablar sobre la situación financiera, no solo la situación económica, la situación financiera, es decir, la posibilidad de inversión, el capital que podamos recibir y la credibilidad argentina ante el mundo. De hecho, hoy, si no me equivoco, a pesar de todos los conflictos que marcan a la Argentina, el dólar está en 1080, de hecho está bajando el dólar. Y el riesgo país ha bajado muchísimo, que es el riesgo que tienen las empresas extranjeras de invertir en la Argentina. Ahora, después de mucho tiempo, vuelvo a escuchar lo que se llama el tour de inversiones en la Argentina. ¿Qué quiere decir esto? Grupos extranjeros que vienen a recorrer y ver el terreno a ver si es factible. Hay muchas empresas que vienen a invertir, como Elon Musk o Amazon, pero que están esperando a ver cómo se resuelve toda esta rencilla con la oposición, que hace 2 meses atrás eran gobierno, y sus aliados. Incluso se hablaba de marzo presentar algún tipo de
juicio político contra Milei, que quieren, no sé si la palabra destituirlo, bueno, sí, destituirlo, por algún problema de mal desempeño de funciones del funcionario público. Por todos estos conflictos con los gobernadores plantean esto, y si consigue las 3/4 partes de la Cámara de Diputados, lo pueden destituir, claro. O sea, lo que buscan es eso, destituirlo. Es una locura a 2 meses de gestión o 2 meses y medio de gestión, pero bueno, eso es lo que pasa ahora en este momento y yo se lo estoy anticipando. Así que veremos qué dice este viernes Milei en la apertura de las sesiones ordinarias y con qué cosas nos va a salir el presidente de la Nación, teniendo en cuenta, bueno, todos los desmanejos económicos que hubo en los últimos años, en los últimos 30 años. Bueno, y por último, encontraron una anaconda de casi 450 kilos y más de 10 metros de largo. O sea, no es normal. La serpiente fue hallada por un grupo de trabajadores de la zona de construcción cercana al Amazonas en Brasil, y ya se había visto una igual de no sé cuántos metros, creo que 7 metros o algo así, en el agua. O sea, se vio muchas de estas anacondas, muchas, 3, 4, pero antes no se veía ninguna. Y es impactante porque estamos hablando de una de 10 metros, la anterior de 7, la cual fue levantada por una retroexcavadora por sus pinzas en plena selva de Brasil. Las imágenes se observa la maquinaria que mueve a todos lados el gigantesco animal. No sé si hay un video, acá está el video. Y ante las preguntas de ustedes, ahora voy a sacar el audio porque es un sonido horrible. Ante la pregunta de todos ustedes si mataron al animal, no lo mataron. O sea, simplemente lo movilizaron. ¿Pero a dónde llevas un bicho de 10 metros, de 450 kilos? No tenés dónde llevarlo. Eso es fake news. No. Sí, hay muchos videos fake que se hacen, pero esto es así. O sea, el reptil estaba en un lugar por el frío de la tierra bueno, y ahí encontraron justamente este Brasil. Es una de las serpientes más grandes encontradas de Brasil hasta ahora. Que se tenga registro, puede ser muchísimo más. Y no es una zona muy, muy cercana al Amazonas en sí, no es parte de deforestación del Amazonas. No es en plena selva, así que deben haber unos bicharracos de esto por todo. Esto se come una vaca tranquilamente. Con 10 metros de 450 kilos se come una persona, pero es un escarbadiente una persona. Imagínense lo que es esta máquina. En fin, señoras y señores, hemos ya transcurrido poco más de media hora del programa, casi 40 minutos, informándoles sobre todo lo que ha pasado en el transcurso de estas últimas horas, en estos últimos 2 días. Imagínense. A veces siento que los martes tienen más noticias que los sábados, que transcurren un montón de días. Y lógicamente agradecerles su presencia, su acompañamiento e invitarlos para el sábado a las 20 seguir informándose con nosotros aquí en Canal 100, el canal de la Cooperativa de Agua, Energía y otros servicios comunitarios de 2 de Mayo Limitada. Será hasta entonces, buena semana. Placas y maderas, todo para la construcción. Placas y maderas, el mejor precio para vos. Placas y maderas es variedad, placas y maderas es calidad. Siempre el mejor precio y la mejor atención. Todo para la construcción. Placas y maderas, todo para la construcción. Placas y maderas, el mejor precio para vos. Venía Placas y Maderas. Placas y maderas, todo para la construcción.